En la semana que finalizó se observó una fuerte caída de activos de renta variable en el mercado americano, que en algunos días llegó a preocupar a bastantes inversionistas. Si analizamos los sectores a través del grupo de ETF de Spider, que tiene un activo vinculado a cada uno de los sectores de la economía, vemos que todos los spiders estuvieron negativos, los spiders por sectores, partiendo de 3,28 de pérdida en semiconductores y llegando casi al 10% en la semana en sectores vinculados a la energía. Pero a su vez tuvimos otro problema, que fue, hablo problema para los tenedores de CDRs, que fue la fuerte caída de las distintas formas del dólar, sobre todo el contado con liquidación, que en la semana bajó más de un 14%. Combinando estos dos factores, podemos ver que en pesos los CDR tuvieron una importante pérdida, un retorno negativo más que importante en la semana, pero que analizándolo desde el momento en que nosotros empezamos a tomar como referencia el CDRs y como referencia al contado con liquidación y a la inflación, todavía seguimos con retornos muy positivos. Vamos a ver, semiconductores. El sector de semiconductores cayó un 3,28. Nosotros teníamos estos tres activos como referencia y vemos que contra un contado con liquidación de 14% de caída, nosotros tuvimos combinado alrededor de un 18%, 19% de caída tendríamos que haber tenido combinando el CCL con esta caída sectorial. De todas maneras, hemos tenido un poco más de caída, pero dentro de valores medianamente aceptables. En el caso de analizar cómo han quedado la variación base 100 el 19 de mayo del 2020, vemos que tanto AMD como Qualcomm siguen teniendo importantes retornos eh, que superan ampliamente el que nos podría haber dejado el contador con liquidación y la inflación. Solo Intel está por debajo de este sector, de los niveles de este sector. En caso de software, acá tenemos estos activos. Estos sí tuvieron una importante caída, un 7%, que combinado con el contado con liquidación hacen una caída promedio del 20%. También los activos cayeron ligeramente por encima de una media estimada de caída, pero como vemos mantienen eh, importante recuperación, importante retorno, aún contra el contado con liquidación y contra la inflación. El sector de farmacéuticas cayó un 4,91. Este suele ser un sector muy defensivo. Sin embargo, esta vez nos sorprende un poco con una fuerte caída. Combinado con el contado con liquidación, tuvimos una baja promedio de 18%. Pero tomando como referencia la variación desde el 19 de mayo, vemos que los tres activos, los dos activos, tanto Merck como Abbott, superaron el retorno de contado con liquidación. Y en el caso de Pfizer, prácticamente lo replicaron.
Otro que hemos mencionado fue los activos de e-commerce, en el cual tenemos dos que son extramercado americano y Google. Este cayó en 4.70, que hubiera representado una caída promedio en pesos de 18%. Google mejoró ligeramente esta caída, los otros dos no, pero los otros dos fueron más volátiles en la suba, con lo cual es posible que de la misma manera que son más volátiles en la suba, lo sean en la baja. Entonces podemos observar que también estos activos, aún con fuerte caída, mejoraron el retorno del contado con liquidación. Tenemos entonces consumo que tuvo una caída también de 4.79, 18%, un poco más de 18% combinado de entre contado con liquidación y sector, pero consumo es muy defensivo y consumo tiene menos volatilidad, por ejemplo, que otros activos, con lo cual también nos mantiene con un buen retorno en pesos, aun cuando estos tengan importantes caídas. Por lo tanto, lo que podemos aprender es que es raro que se dé esta fuerte combinación de caídas de activos en el sector americano, en el mercado americano, con la baja de la paridad cambiaria. Pero aún teniendo estas dos situaciones en contra, de todas maneras, la evolución, dada la expectativa del mercado con respecto a la paridad cambiaria, la evolución de esos activos ha sido fuertemente positiva.